Transformadas de Laplace, que es, mediante transformadas de Laplace puede resolverse un tipo de ecuaciones diferenciales de orden n. Son las llamadas ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, muy comunes en la resolución de circuitos eléctricos. Ahora, existen aplicaciones en sistemas de control con la transforma de Laplace. El campo de aplicación de los sistemas de control es muy amplio, y una herramienta que se utiliza en el diseño de control clásico es precisamente la transforma de Laplace. ¿Por qué transforma de Laplace? En el estudio de los procesos es necesario considerar modelos dinámicos, es decir, modelos de comportamiento variable respecto al tiempo. Esto trae como consecuencia el uso de ecuaciones diferenciales respecto al tiempo para representar matemáticamente el comportamiento de un proceso. RC es un circuito compuesto por condensadores y resistencias. La forma más simple del circuito la podemos hallar aquí, que es un circuito RC serie de primer orden, compuesto por una resistencia y un condensador. Los circuitos RC pueden utilizarse para filtrar una señal alterna o bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Los filtros, como son llamados estos circuitos, más comunes para los RC son filtros pasa alto, pasa bajo, filtros pasabanda y filtros rechazabanda. En el ejemplo que vamos a utilizar, este circuito RC serie, el cual tiene una utilización para filtro pasa bajo. Para este circuito utilizaremos una fuente de 5 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio y un condensador de 1 milifarad. En esta parte del video vamos a explicar de dónde sale o cómo sacar la ecuación diferencial del circuito RC. Por este lado tenemos el circuito RC, el cual es un circuito de primer orden, ya que nomás tiene un elemento que almacena energía. Sabemos que tiene una fuente de voltaje, que es la parte de la entrada. Tenemos una resistencia, la cual va a tener un voltaje R, y tenemos un condensador, el cual va a tener un voltaje C. La forma que vamos a analizar es por la forma de mallas. Aquí está la malla, que va a ser la corriente total del circuito. Como podemos notar, este circuito es en serie, entonces la corriente va a ser la misma en todos lados. Acá tenemos lo que son voltaje del condensador, voltaje de la resistencia, voltaje T, que es de la fuente, y usaremos esta fórmula que es corriente, que es para dejar todo en términos de el voltaje del condensador, la cual es capacitancia por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo. Sabemos que por ley de Ohm, voltaje es igual a la resistencia por corriente, entonces aquí voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente por el valor de la resistencia. Entonces, haciendo un análisis de mallas, sabemos que el menos voltaje del base más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador va a ser igual a 0 por ley de Kirchhoff en mallas. Entonces, despejando esta ecuación, obtenemos que voltaje de T va a ser igual a el voltaje en la resistencia más el voltaje del condensador, todo con respecto al tiempo. Entonces, ahora reemplazamos aquí que sabemos que corriente de T va a ser igual a voltaje en el condensador, voltaje en cada elemento va a ser igual a la corriente por la resistencia por la capacitancia. Entonces, para que la fórmula nos quede, como le decimos, como en términos iguales, podemos decir que voltaje en el voltaje, vamos a dejar todos en variables del voltaje en el condensador. Entonces, sabemos que el voltaje en la resistencia es igual a corriente por resistencia, ¿cierto? Entonces, haciendo las diferentes sustituciones, obtenemos que, entonces, la resistencia por la corriente es esto, entonces, por I de T, que va a ser más
el voltaje en el condensador. Va a ser igual al voltaje de la fuente. Y así nos quedaría nuestra ecuación diferencial del circuito RC. Aún sabiendo que acá esta corriente de P va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo. Y sabiendo que la condición inicial para este sistema pues va a ser igual a 0. De condensador. Ahora vamos a hallar la función de transferencia de esta ecuación aplicando la transformada de Laplace. Para esto las condiciones iniciales deben ser igual a 0. El número de condiciones iniciales debe ser igual al número del orden de la derivada. En este caso solo habrá una. Ahora le aplicamos la transformada de Laplace a cada uno de los términos de la ecuación encontrada anteriormente. La transformada del voltaje de la fuente es igual a dds, eso es igual a rc, que estas dos son constantes, por eso se van afuera de la transformada. La transformada de una derivada de primer orden es igual a s por la función, en este caso sería el voltaje en el condensador, menos la condición inicial. Reemplazamos el valor de la condición inicial, cerramos paréntesis, más el voltaje en el condensador. Aquí solo operamos y aquí encontramos un factor común de el voltaje en el condensador y luego despejamos. Sabemos que la función de transferencia se da con la relación de las salidas sobre la entrada. Esta sería la función de transferencia de un circuito RC de primer orden. Para la simulación tenemos representado nuestro sistema de transferencia en diagramas de bloques. Comportamiento del sistema. Tenemos una entrada al escalón como referencia y nuestro sistema de transferencia anteriormente encontrado. Respuesta simulada del comportamiento del sistema. Como pueden apreciar, tenemos nuestra entrada al escalón como referencia, que es la señal azul. Y también tenemos la salida de nuestra función de transferencia, que se estabilizará a través del tiempo. Simulación del sistema de transferencia bajo entrada de perturbaciones. Normalmente en algunos medios se tendrán ciertas perturbaciones, ya sea por fuerzas magnéticas o algún otro estilo. Por lo tanto, se van a mostrar ciertas perturbaciones a nuestro sistema. Respuesta simulada del comportamiento del sistema bajo perturbación. Como podemos notar aquí, este es nuestro sistema bajo ciertas perturbaciones. Como podemos ver, ya se aleja mucho de la referencia. Y nuestro sistema por sí solo no puede estabilizarse en lo deseado. El controlador PID va a tener tres tipos de acciones: una acción proporcional, una acción integral y una acción derivativa, las cuales van a hacer cierto aumento para que nuestra señal trate de llegar a nuestro punto deseado o nuestro set point. Con esto tenemos una referencia y esta es restada con respecto a la salida que tenemos. ¿Esto qué va a hacer? Esto nos va a mostrar el error. El error va a ser controlado por el controlador PID y este va a entrar al tipo de proceso, el cual se verá afectado por ciertas perturbaciones, como todo sistema natural. Y va a tener una salida, que esta va a estar retroalimentada para volver a tener el error. Con esto tenemos que el control PID, como ya habíamos dicho, tiene acción proporcional, integral y derivativa, el cual está el control proporcional, va a estar el error multiplicado por una constante Kp, que va a ser la proporcionalidad. El integral va a ser la integral de todo el error multiplicada por una Kp y por una Ti, más la Kp
por una TD por la derivada de nuestro error. Con esto tenemos que la ganancia proporcional, o sea Kp, es la constante de proporcionalidad de una acción de control proporcional. Por lo tanto, va a coger el error y lo va a multiplicar por nuestra constante. Dependiendo de si Kp es pequeña, nuestra acción proporcional va a ser pequeña. Si Kp es grande, nuestra acción proporcional va a ser grande. En el caso de la constante integral, o sea Ti, va a ser el tiempo requerido para que la acción integral contribuya a la salida del controlador en una cantidad igual a la acción proporcional. Por lo tanto, si Ti es pequeño, la acción integral va a ser grande. Si Ti es grande, nuestra acción integral va a ser pequeña. Nuestra acción derivativa consta de un tiempo derivativo que es Td, el cual es el tiempo requerido para que la acción proporcional contribuya a la salida del controlador en una cantidad igual a la acción proporcional. Por lo tanto, si Td es pequeño, la acción derivativa es pequeña. Si Td es grande, la acción derivativa es grande. El control PD, como ya habíamos dicho, tiene con la acción derivativa proporcional. ¿Esta qué va a hacer? Esta lo que va a hacer es tomar nuestro error y lo va a multiplicar por nuestra constante de proporcionalidad. Por lo tanto, si el error es grande, nuestra acción proporcional va a ser grande. Esta va a tener en cuenta nuestro set point y dónde estamos para tratar de ir más cerquita a donde deseamos. En el caso de la acción integral, como ya sabemos, la integral lo que hace es sumarnos a través del tiempo de nuestro error. Nuestro error va a ser nuestra área bajo esta curva. Si estamos mucho tiempo en ese mismo error, como nos sucede acá, cada vez esto se va a ir sumando a través del tiempo y va a ejercer una acción para tratar de llegar al set point. En el caso de la acción derivativa, esta va a ser una acción dependiendo a la pendiente de nuestra curva, a esta pendiente, dependiendo. Podemos notar que este punto es igual a este, pero la acción derivativa no va a trabajar igual en esos dos puntos. ¿Por qué? Porque en esta va a tener una acción de este modo. Por lo tanto, va a tratar de mitigarla para tratar de llegar a nuestro set point. Pero en este caso va a ser lo contrario, va a tratar de estabilizarlo. Esta nos evita que si hay un cambio muy brusco, esta trabaje en esos cambios, pero si estamos en un sitio constante, por ejemplo en una línea, si estamos por ejemplo en nuestro set point, esta no va a hacer nada, como por ejemplo en este lado, en este pico nuestra acción es igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada en este punto de la pendiente es 0, al igual que es en este. Lo que va a hacer es mitigar ese cambios bruscos, tratando de predecir futuros errores. Como ya se explicó anteriormente, en esta parte encontramos nuestro sistema controlado, el esquema. Este que está aquí es la entrada o referencia, es la referencia que es una entrada de escalón. Acá tenemos el controlador, acá tenemos el sistema y acá tenemos una perturbación, pues que como su nombre indica varía en el tiempo. Para el siguiente caso tenemos otra referencia que es una perturbación que varía en el tiempo y aquí pues la misma perturbación para mirar qué es lo que está haciendo el sistema como tal. Después de ya haber reproducido y haber mirar la respuesta que vota, notamos que para el primer sistema, este sistema que está acá, la respuesta es esta, en la cual notamos que el color azul es la referencia y el color amarillo es lo que está arrojando el sistema como tal. Podemos notar que
siempre tiene perturbaciones, no es constante, está bajando, subiendo, bajando. Y lo que hace el controlador es que hace que estas perturbaciones vayan muy cerquita a la referencia, que es, en este caso, una entrada de 5 voltios. Como podemos notar, cada vez se acerca más, se acerca más, se acerca más y queda más cerquita de ella. Para el siguiente caso, de este sistema del lado de acá, que como la referencia varía en el tiempo, aquí podemos ver que está variando, es la parte azul, el sistema, sin importar que varíe en el tiempo, tiende a acercarse a ella y estar a ella. Acá. Aquí la referencia está variando el tiempo hacia abajo y aquí está variando hacia arriba. Sin importar, él siempre tiende a acercarse con sus perturbaciones.